Me estoy perdiendo. Momentos Era una épicos. buena clase para grabar. Era una excelente clase para grabar, sí, sí, claramente. Yo tengo que la sucralosa, primero tengo una solución en donde tengo la enzima sacarosa. ¿Ah? Es la invertasa, digo, nada que ver. La sacarosa es el sustrato de esa enzima. ¿Tá? Cuando yo le pongo, y tengo después la sucralosa que no es un inhibidor competitivo de la enzima, o sea que no le va a ocupar el mismo, no se une al mismo sitio que la sacarosa, no se une al sitio activo. Este, entonces, se une a otro sitio. Les estoy tirando a pila épica, gurizas. Entonces, si nosotros vemos que cuando graficamos el inverso de la velocidad inicial en función del inverso de la sacarosa, vemos que la actividad de la sucralosa por la ecuación de la recta es igual a, con sucralosa, a 70x más 1 en la ecuación de la recta. Por lo tanto, el Km es 70 o sea, de la velocidad inicial o el km de la actividad de la invertasa en presencia de sucralosa. Y sin sucralosa, el km de la invertasa es 40. ¿Tá? Entonces, ¿qué le pasa a la invertasa eh, en presencia de la sucralosa? Primero que nada, ¿qué es la sucralosa de la enzima? Un modulador alostérico Un positivo. modulador alostérico positivo. Muy bien, Lucía. Igual no te hagas la genia porque primero dijiste un coso alostérico. Así que. La idea estaba. Bien, un modulador alostérico positivo. Y si es un modulador alostérico positivo, ¿qué hace con la velocidad de reacción de la enzima? La acelera. Bien, Incremento. bien. Muy bien, chicas, bien. Estoy recontra orgulloso. ¿Tá? Mucho texto. Lo dice acá. Lo dice la diapo, mucho texto. Entonces, la sucralosa genera una disminución del Km de la enzima. ¿Esta es falsa? ¿Por qué es falsa? Porque vimos que el Km de la enzima, quedan 10 minutos. El Km de la enzima con sucralosa es igual a 70, mientras que sin No, porque sucralosa es aumentaba. 40. Claro. ¿Ah? Y lo tenemos acá, la pendiente, lo podemos calcular por la pendiente. ¿Ah? Que Después, claro, la A y la B serían falsas. sí, por Porque ahora en la sí. B, Sí, porque en la B viste que también dice que no afecta el valor del KM de la invertasa. y la afectas. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Qué le hace? Y la hace aumentar. La aumenta. Perfecto. Bien. La D dice, la sucralosa no afecta el valor de la velocidad máxima. ¿Y por qué es verdadera eso? Ah, se les explotó el cerebro. Y porque, o sea, la velocidad máxima creo que va a seguir siendo la misma, pero esta va a tardar, o sea, va a llegar más. Ay, se me trancó a mí o se te trancó a tú, no sé. Pero venías re bien, venías re bien. O sea, el valor de la Velocidad velocidad máxima va a ser máxima la misma, va sí. a ser igual para la misma, Para para las enzimas dos. específicas, sí. Bien. Con presencia Pero o... pero con la sacralosa va a llegar más rápido Sí, a esa igual, velocidad máxima. ahora que estoy pensando... O sea, no cambia la velocidad máxima, pero cambia la velocidad en la que, en la que le llega la enzima, El puede ser. KM, que el KM que es... La, La la mitad de afinidad. la velocidad máxima. Ahí va, eso, la velocidad, o sea, es el tiempo o la velocidad que llega a saturarse la mitad de la enzima, o de que la enzima llega a trabajar a su velocidad máxima. Esperen un poquito, porque en realidad hicimos el razonamiento al revés. ¿Por qué? Si el Km es mayor, ¿está? La velocidad máxima también va a ser mayor. No. ¿La reacción se encuentra inhibida o estimulada? Si el Km es mayor.
Ustedes piensen en la gráfica de concentración del sustrato en función del km. O de velocidad de reacción en función de la concentración del sustrato. Piénsenlo en... Yo tengo el km acá y llego acá, en 40 llego al km sin sucralosa. Y acá llego al km con sucralosa en 70. ¿Quién llegó más rápido? A la mitad de la velocidad máxima de la enzima. ¿Puedo repetir? No entendí la pregunta. Sí. El no entendí la pregunta surgió de Lucía, no sé si vos estabas ese día, pero nada, No, es la estaba, frase no. célebre, no estabas, es la frase célebre de bioquímica, del curso de bioquímica, fue no entendí la pregunta, por eso es que siempre la repetimos, el no entendí la pregunta. Claro, metele que vos tenés la otra ecuación, ¿tá? La ecuación que te relaciona la velocidad de reacción en función de la concentración de sustrato. Y vos tenés que, en una sin sucralosa llegaste al Km, que es la concentración de sustrato a la cual la enzima está trabajando al 50% de su actividad, llegas en 40, mientras que con sucralosa llegas en 70. Necesitas una concentración de sustrato de 70 milimoles para llegar a la velocidad media, a la mitad de la velocidad máxima en realidad. ¿Qué le hizo en realidad la sucralosa a la enzima? ¿La estimuló? ¿Hizo que actuara más rápido o que actuara más despacio? Más despacio. Ahora me gustó. Más despacio porque necesitas más concentración de sustrato. Exactamente. Entonces es un modulador alostérico ¿de qué tipo? Negativo. Negativo, es un inhibidor alostérico, ¿está? Habíamos hecho mal el razonamiento y yo ni me había rescatado tampoco, así que no les puedo decir nada, ¿está? Pero igual, o sea, esta es muy obvia, ¿está? Y conceptualmente está bien, pero eso es porque a mí me gusta que veamos por qué son verdaderas y por qué son falsas, ¿está? Y esta es falsa porque la sucralosa sí es un inhibidor de la invertasa. Porque con el razonamiento anterior, nosotros diríamos que no es un inhibidor de la invertasa, que la estimula, pero no es así. La inhibe. ¿Ah? Para. No entendí por qué la inhibía al final. Porque precisas mayores concentraciones, ¿tá? Cuando tenés con sucralosa, necesitas mayores concentraciones de la misma para lograr llegar al km, que es la velocidad a la cual la enzima está trabajando a la mitad de su capacidad máxima. Ahí va. Se ¿Así entendió. sí? ¿De veritas? Sí, sí. ¿De veritas? ¿De veritas? Bueno, muy bien. Prototipo A. Indique cuál de las siguientes moléculas es un modulador negativo de la enzima que cataliza la presente ecuación. Fructosa 6-fosfato ATP más ATP y me da fructosa 1,6-bifosfato más AEP. Ya está la respuesta acá. Pero ya está la respuesta, no tiene gracia, claro. Pero bueno, está bien. Está bueno que lo pensemos. ¿Por qué no el NaH? ¿No? ¿Se acuerdan de la clase de integración de las rutas metabólicas? Vamos a abrir estas dos. Porque yo no les voy a dar todas las respuestas ya digeridas, gurisas, si no, se pierde la hermosa oportunidad de que ustedes aprendan. ¿Ah? Yo no voy a estar en el momento del examen. ¿O sí? No, estoy muy lejos, no puedo. Glucosa, glucógeno, taporlatinasa, acá esta no me sirve. Esta no me sirve, no me sirve, no me sirve, no me sirve.
UDP, glucógeno, acá sigo, no, no sirve. ¿Está? Creo que esta diapo no nos va a servir para esto que precisamos. A ver acá. No. No, esta no sirve. Esta es la que me hablaba de los ratones gordos. A ver, acá, esta sí. ¡Ay! ¿Qué hice? Sí, acá. No. Acá. Estábamos con la glucosa 1,6-bifosfato, ¿verdad? Entonces, los aumentos del NAD no nos van a inhibir porque esto hacen que, por ejemplo, acá. Se me cortó. Está. Bueno. En un estado postprandial, ¿ahora se escucha bien o sigue cortándose? No, ahí está bien. Está. Por ejemplo, la glucosa 1,6-bifosfato se va a formar en el estado postprandial, que es cuando tenemos una cantidad suficiente de glucosa en sangre. ¿Tá? Entonces lo que podemos hacer es transformar esta glucosa 6-fosfato en glucosa 1,6-fosfato para transformarla en piruvato, lo cual va a llevar a que este piruvato entre al ciclo de Krebs y, o sea, vamos a poder consumir esa glucosa y a su vez vamos a hacer que el glucógeno, o sea, se inhiba la utilización del glucógeno, ¿tá? Para que se pueda almacenar y para que podamos, digamos, generar más glucógeno, ¿tá? A partir de de la insulina, que aumenta esto, y se aumenta el ciclo de Krebs, ¿tá? Al aumentar el citrato. No estoy viendo la diapo, estoy viendo la última de la integración. ¿Ah, sí? ¿Les pasa todo lo mismo? Sí, no entendía nada yo. Ah, qué estúpido. Bueno, ahora sí se ve. Sí. Bien. Oh, a ver, sí. Acuérdense, en la que está when stays. ¿Ah? Vemos cómo esta enzima, ¿tá? Esta reacción de fosforilar la fructosa se va a dar en estados postprandiales, porque es un paso que se adelanta la glucólisis, si se quiere. ¿Ah? Entonces, ¿me oyen? Sí. ¿Me escuchan? Se han perdido los códigos, che. Bueno, ahí va, sí. Entonces, entonces tenemos que en un estado postprandial los requerimientos o el aporte de glucosa va a estar elevado. ¿Ah? Entonces eso va a llevar a que se dé la glucólisis formando piruvato y el piruvato va a hacer que aumenten los niveles de NADH. ¿Tá? Entonces, el NADH... Se me cortó. Pinche, hijo de la chingada. ¿Solo a ella, Alicia, o a todos? No, solo a todos porque fue mi internet. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ahora sí. Entonces, acá como vemos, a concentraciones altas de NADH, es porque tenemos activado el ciclo Se cortó de aeróbico. nuevo. Espérenme un tantito, que voy a cambiar la red. Y después no quieren que yo tenga una úlcera. A mis jóvenes 22 años. A los 22 me la diagnosticaron, ¿no? Quiero mate, ¿por qué no aproveché a aprontarme el mate mientras estaba que se había cortado? ¿Se escucha mejor ahora? Sí, ahí se escucha bien. Ah, bueno, entonces sí. Fuera de la red. Tengo que dejar de robar wifi y usar el mío, pero mientras pueda robarlo. Tipo, le voy a decir al vecino, creo que no pagó ahí donde vivo. Imagina, si va re quemado, loco, tratar de pagar internet porque la verdad me funciona como el orto. En fin. Nada, en el estado postprandial tenemos elevados niveles de glucosa, por lo tanto, vamos a ir degradándola. Esta degradación de glucosa va a llegar a la fosforilación de la fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato, que es lo que estábamos viendo acá, que va
eventualmente en algún momento de la vida formar piruvato, por lo que y el piruvato va a entrar al ciclo de Krebs. El piruvato no nos va a inhibir esta reacción. El NADH no nos va a inhibir esta reacción. Los niveles elevados de glucógeno tampoco nos van a inhibir esta reacción y la glucosa no nos va a inhibir esta reacción. Los niveles elevados de citrato van a inhibir el ciclo de Krebs, pero no inhiben la fosforilación de la glucosa y de la fructosa 1-fosfato, 6-fosfato a 1,6-bifosfato, porque seguimos en condiciones de postprandial, de que hay buenos niveles de glucosa en sangre. Entonces no se va a inhibir. Así que el citrato no. Pero en estado de ayuno, glucagón, acá aumentar los niveles de esto no es lo que quiero, esto no es lo que quiero. ¿Dónde está lo que yo quería? Así, acá. Los niveles donde baja la glucosa van a ser los que me van a inhibir la fosforilación de la fructosa. Y a ver dónde está la otra diapo. De acá. No parcial. ¿Se ve el parcial? Igual no entiendo. Estoy enojado. No estoy feliz. Esperen. ¿Qué están viendo ustedes? A Harley Quinn. Bueno, bien. Eso, ahora sí. Está. Bien. Citrato. Aumentan los niveles de citrato. Se me inhibe el ciclo de Krebs. Se me inhibe la citrato sintasa, porque ya tengo bastante citrato. Por lo tanto, este piruvato que se forma, se une con el oxalacetato para formar acetil-CoA, no va a poder funcionar, o sí, funciona, pero se forma citrato, y este citrato va a salir y va a formar acetil-CoA, carboxilasa, malonil-CoA, o sea que van a formar ácidos grasos, o si no, va a formar malato, que va a ir al piruvato, y va a ir a la vía inversa, o sea que va a ir a formar el glucógeno. Entonces, si estamos formando glucógeno, la velocidad de la glucólisis va a ser más lenta. Entonces, va a estar aumentada la actividad de la enzima málica, la malato, y la de la citratoliasa para formar ácidos grasos. Entonces, cuando nosotros comemos, aumentamos la producción el metabolismo de la glucosa, o sea que vamos a aumentar la glucólisis hasta que iba a aumentar los niveles de NADH. Pero cuando llega a determinado punto de que ya utilizamos la energía suficiente, tenemos un buen aporte energético y ya hicimos tanta glucólisis que los niveles de citrato, debido a la entrada de piruvato, formación de acetil-CoA y unión del acetil-CoA con oxalacetato para dar citrato mediante la citrato sintasa, hacen que aumenten los niveles intramitocondriales de citrato, lo cual inhibe a la citrato sintasa, por lo tanto se inhibe el ciclo de Krebs, por lo tanto, ¿por qué? Porque tenemos ya bastante energía, entonces no necesitamos formar energía. ¿Qué va a suceder en esas condiciones? Lo que va a suceder es que, como ya tenemos energía, lo que precisamos es reservarla para cuando no tengamos, ¿no? ¿Vienen siguiéndome? Sí. Perfecto. Sí. Entonces, para reservar energía, ¿cómo reservamos nosotros la energía en el organismo? ¿En forma de qué? De ATP. ¿Cómo dijimos que reservamos la energía en forma de qué? Ácidos grasos, creo que dijeron, ¿no? Sí, obvio. Claro, porque el citrato sale, porque aumentó mucho, sale el citrato, estimula la formación de acetil-CoA mediante la citratoliasa, y que el acetil-CoA mediante la acetil-CoA carboxilasa, que también es estimulada por el citrato, va a estimular la formación de malonil-CoA, y el malonil-CoA es el precursor de los ácidos grasos, ¿recuerdan? Que es el que le agrega 2 unidades a cada ácido graso que se está sintetizando. Y a su vez también lo que se hace es
la reacción inversa de, o sea, de la glucólisis. ¿Cuál es la reacción inversa de la glucólisis? Y con La esto no estoy... gluconeogénesis. Perfecto. Y con esto no estoy diciendo que no haya más glucólisis, simplemente que, porque va a haber glucólisis todavía, pero a su vez concomitantemente, o sea, al mismo tiempo, para los que no saben inglés, que tenía que ver en inglés, se va a estar dando la reacción inversa. ¿Ah? Esto es porque ya hicimos tanta glucólisis que aumentamos los niveles de citrato en el metabolismo. La gluconeogénesis va a aumentar los valores de glucógeno, entonces la glucólisis se va a dar más lento. O sea, porque el piruvato, la glucólisis se va a dar más lento. Y acá ya estamos en estado de ayuno. El aumento del citrato se da entonces en el estado postprandial. Acuérdense, Harley Quinn. Toda rota, toda requemada. Y, ¿dónde estamos acá? Porque no me hacía feliz, pero, sí, ahora ya me hace feliz. Entonces, el NADH no, porque el NADH aumenta a nivel mitocondrial. Y esto no me interfiere en lo que es la reacción. El AMP tampoco, porque al revés, si tengo altos niveles de AMP significa que tengo poca energía, entonces necesito formar ATP. La fructosa 2,6-bifosfato tampoco, me puede funcionar como precursor incluso para generar. La fructosa 6-fosfato tampoco porque es el sustrato de la enzima. Y el citrato sí, porque no significa que no se dé la reacción. ¿Se entiende? La reacción se va a dar igual, pero se va a dar más despacio. ¿Por qué? Porque yo ya tengo niveles de energía suficientes como para cubrir los requerimientos celulares. Entonces empezó a trancar el ciclo de Krebs, porque el citrato es un intermediario del ciclo de Krebs que se da por la unión del oxalacetato con la acetil-CoA, y entonces empiezo a sacar el citrato de la mitocondria, empiezo a formar otras cosas. ¿Se entiende? No. Sí. Bien, perfecto. O sea, o sea, entiendo lo que me dijiste tú, pero yo leyendo el ejercicio como que no asocio todo lo que me dijiste tú. Claro. Es que, ¿Entiendes? claro, sí, entiendo Voy lo a que va. tirar más con las opciones que pasen en la glucólisis y no tanto en el ciclo de Krebs. Vos pensá, bueno, por eso es integración, para ahí es cuando entra la parte de integración. Vos tenés que pensar cuáles son los complejos de alta energía, los compuestos de alta energía y cuáles son los de baja energía. Y qué reacciones se dan en condiciones de alta energía y qué reacciones se dan, o en condiciones donde hay energía disponible y en condiciones donde no hay energía disponible. Esta reacción de fructosa 1,6-bifosfato se da cuando hay altos niveles de energía. Entonces, eventualmente, o sea, y el NADH va a aumentar, no me va a cambiar no me va a influir, es más, va a aumentar y va a seguir, y va a ser como consecuencia de esto, porque en función del piruvato formado por la glucólisis, se van a formar más NADH que van a ser los que van a ir a la fosforilación oxidativa. El AMP cíclico nos habla de, los niveles altos de AMP cíclico nos hablan de requerimiento de energía a nivel de la célula, entonces tampoco me va a inhibir esto, al revés, me va a estimular esto. La fructosa 2,6-bifosfato tampoco. La fructosa 6-fosfato tampoco me lo va a inhibir porque precisamente es el sustrato para esa enzima. Y el citrato, como vimos, inhibe el ciclo de Krebs, entonces, y lo que hace es generar el almacenamiento de energía. Es como en el estado postprandial, como que tenés dos etapas, el postprandial inmediato y el postprandial un poco más tardío, si se quiere, ¿no? En donde vos ya usaste la energía que tenías que usar para lo que la tenías que usar. ¿Sí? Mejor. Bueno, bien, me alegro. Entonces tenemos la enzima aspartato carbamoil transferasa cataliza la siguiente reacción. Y tenemos aspartato más carbamoil fosfato que me da N-carbamoil aspartato. Tenemos dos reactivos y formamos un producto. ¿Bien?
En el gráfico representa la velocidad catalizada. Esperen que voy a correr sus caritas. Catalizada por la ACT, o sea, la aspartato carbonil transferasa, en función de la concentración de aspartato y en ausencia y presencia de CTP. Y más CTP. Indico lo correcto con respecto a la dicha enzima. Tenemos, cuando se adiciona el CTP, pasa esto, y cuando no se adiciona el CTP, pasa esto. ¿Tá? Entonces, mirando la gráfica, ¿qué podemos decir de la CTP con respecto al aspartato? Que va a necesitar mayor concentración de aspartato Por lo tanto, para, o sea, mayor, claro, en este caso iba a decir KM, pero en este caso sería K05. ¿por qué? Según la forma de esa gráfica, ¿qué tipo de cinética enzimática tiene esa enzima? ¿Michaelis-Menten o alostérica? ¿Qué tipo de cinética? Alostérica. Alostérica. Ahí va. ¿Y cómo se dan cuenta? ¿Cómo es la de Michaelis-Menten? ¿Qué tipo de Es una gráfica? recta en vez de curvado. No, es No. logarítmica. Bueno, La recta es la del inverso, que es la que hacemos el inverso de la velocidad inicial, que de ahí sacamos el km. ¿Ah? ¿Se acuerdan? Pero bueno, está, bien, igual, bien. Tefi. Y esta, que tiene forma de sigma, es de las alostéricas, ¿no? Hasta ahí estamos de acuerdo, bien. Y el K sub 0 vendría a ser como el homólogo de la KM, en las de Michaelis-Menten. Entonces, ¿qué pasa con el CTP? La inhibe. Sí, ¿y de qué forma la inhibe? Negativo. Sí, siempre va a ser negativo. Pero ¿qué tipo de inhibiciones hay? Reversible y irreversible. Bueno, sí. Esos son los tipos de inhibidores. Competitivo. Ah, ahora me gusta Competitivo. más. Ah, por ahí venía mi pregunta. Competitivo, puede ser un inhibidor competitivo, entonces, si es un inhibidor competitivo, el sitio activo va a ser el sitio de unión del inhibidor, ¿no? Sí. Y eso me Claro. presentaría este tipo de gráfica. ¿Se comportaría de esta forma la gráfica? ¿O cómo se No. comportaría? No, bien, con más seguridad. ¿Por qué no? ¿Cómo se comportaría? ¿Qué tipo de gráfica sería? La gráfica de Michaelis-Menten. ¿Cómo se comporta la gráfica de los inhibidores competitivos? Comparten el mismo sitio de acción. Como la de Michaelis-Menten. ¿Ah? Tiene un crecimiento logarítmico. Entonces ahí, esa, tiene una cinética eh, esa, Michaelis. Acá es un inhibidor alostérico, ¿tá? O es un modulador alostérico en principio, ¿tá? Y estamos viendo que es un inhibidor. ¿Por qué? Porque aumenta el K05, ¿tá? ¿Entienden por qué? Sí. ¿Por qué? A Por el K05. ver. ¿Y el K05 qué es? Lu.
Lucía salió del chat. El K05 es la concentración de... Del sustrato, ¿Para que pase qué cosa? necesario para obtener la velocidad máxima. Necesaria para obtener la mitad de qué dijiste. Es como el KM, pero en En alostérica. alostérico, sí. Entonces, para obtener la va. mitad de qué dijiste, Lu. De la velocidad máxima. Claro, por supuesto. Es que de rato se me corta el micrófono y escucho cortado. Entonces, si yo tengo que, al agregarle CTP, ¿tá? La gráfica se me desplaza hacia la derecha, ¿tá? El K05 está más o menos acá donde pega el punto de inflexión, ¿verdad? Entonces, ¿qué le pasó a este K05? Aumentó. Y entonces eso nos dice que el CTP, ¿qué es? Un inhibidor. Sí, ¿de qué tipo? Entonces la correcta es la E. El CTP es un inhibidor competitivo de la enzima. No, alostérico negativo. Ah, está. Ahora me gustó. Ahora sí que es porque eso tienen que tenerlo en cuenta. Tienen que mirar el tipo de gráfica para ver que no sea mendeliana y que no sea menteliana, en realidad creo que es, porque Mendel no tiene nada que ver con esto. Está bastante romper las pelotas con los porotos. Tienen que ver eso. Entonces la ACT presenta una cinética de tipo micaeliana para el aspartato. No, porque sería logarítmica. El CTP aumenta el K05 de la enzima. Yo se las podría llevar así, pero me parece que no les va a servir. ¿Tá? No les sirve si no les hago hacer el razonamiento. No queremos que nos sirva, me dicen. Queremos que nos quede la respuesta. No, pero posta. Me parece que no les sirve si yo les doy la respuesta de una y no les hago pensar el por qué. ¿Tá? El CTP No, pero está bien, o sea, si no cuando nos den una pregunta redactada distinto o claro, así. yo no. Dijimos que el CTP era un inhibidor alostérico, ¿verdad? Claro, es un modelador alostérico negativo. ¿Ah? Así lo plantean distinto que el inhibidor competitivo, el cual puede llevar, puede dar lugar a la confusión. ¿Ah? Entonces, bien, tenemos que es un modulador alostérico negativo. ¿Aumenta el K05 de la enzima? Sí, el K05 sin CTP está acá, a esta altura, que le vamos a dar arbitrariamente el valor de 2, porque a mí se me antoja, y a este le voy a dar arbitrariamente el valor de 3. ¿Ah? Entonces, con el CTP es mayor que sin el CTP. Perfecto, esa me gusta. El CTP es un modulador positivo de la enzima. No, porque necesito mayor concentración de aspartato para llegar al K05. ¿Ah? El CTP disminuye la velocidad máxima de la reacción. No, la velocidad máxima siempre va a ser la misma. ¿Ah? Solo que va a demorar un poco más en llegar. Y el CTP es un inhibidor competitivo de la enzima, no porque no tiene una cinética micaeliana, tiene una cinética alostérica. Para ser un inhibidor competitivo tendrían que tener el sitio, compiten por el sitio activo, y no sucede así, no compiten por el sitio activo. Entonces no es correcto. Y como dice ahí bien el texto de la corrección, el K05 es el valor de la concentración para que se alcance la mitad de la velocidad máxima, como muy bien dijo Lucía. ¿Tá? Entonces tenemos que, en presencia de CTP se puede ver en la gráfica que ese valor es mayor. Entonces, si precisamos mayor concentración de aspartato para llegar a la mitad de la velocidad máxima, también vamos a precisar mayor concentración para llegar a la velocidad máxima. Entonces eso significa que la enzima está trabajando a menor velocidad. ¿Ah? Dicho todo eso, precioso, sigamos. Sigamos. En relación a la energía libre de Higgs, indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta. En el equilibrio se igualan las concentraciones entre productos y reactivos. ¿Esto es correcto? No. ¿Por qué no? Porque cuando está en equilibrio la reacción es 1. O sea, no tenés igual productos que reactivos. Creo.
O sea, no es que estén en equilibrio las concentraciones, es que se mantienen constantes, ¿no? ¿Ustedes me están diciendo? Alguien No sé, apóyeme. no sé, tú dime. ¡Ah! Atrapada. En el equilibrio se igualan las concentraciones entre productos y reactivos. Esa es una Camino. de las opciones. Y no, sí, claro, si no estaría marcada en verde agua, ¿no? Pero sería O ambiguo. sea que cuando... No, pero no claro. tiene nada que ver que estén iguales. Pueden no ser iguales. O Y sea, estar en, sí, dale, habla. no digo, y estar en equilibrio. Sí, eso es verdad. Y sí, ahí tiene razón. En una de las clases yo dije que se acuerdan que la concentración de equilibrio no es que depende de qué estamos hablando, del equilibrio de la ecuación o del equilibrio, digamos, cuando delta G es igual a 0. ¿Ah? En el equilibrio químico, cuando la ecuación se encuentra en equilibrio, no necesariamente tiene que ser porque las concentraciones de productos y reactivos son iguales. Cuando las concentraciones de productos y reactivos son iguales, eso me va a dar igual a 0. Me va a dar logaritmo de 1. ¿Ah? Y eso me va a dar que esa parte va a ser igual a 0 y el delta G va a ser igual al delta G sub 0. ¿No? Claro, y la energía libre no tiene que ver con las velocidades, no con las Mm, concentraciones. No, no tiene nada que ver con la velocidad. Ese es uno de los conceptos que más se remarcan, de que la energía, que el delta G te habla de la espontaneidad del proceso, no de la velocidad a la que va a ocurrir el mismo, que eso tiene que ver con la cinética química. Ah. Si el delta S de una reacción es positivo, ¿su delta G también será positivo? ¿Qué es el delta S? Preguntó. ¿El qué? El cambio de sustrato. Se cortó, Lucía, se cortó. Se cortó. Yo me estoy desvelando por esto, ¿No ¿no? era entropía o...? Sí, no era entropía, porque delta H era entalpía. El grado de Delta sustrato. desorden. Ay, ayuda. Te amo, Lu, te amo, te juro que te... Qué hija de puta. Sigamos, por favor. Lucía me quiere matar del asma, me odia. Me estoy empezando a atacar del asma. No, ni tanto, pero... Ay, me agité. No, no es... Es entropía, como bien dijo Steffi, que es el grado del desorden. La entropía la relacionamos con qué ley de la termodinámica. Segunda. Claro, la segunda. Bien. ¿Cómo se corta el Zoom? Pero andando como el ojete hoy el Zoom, la verdad. Pensé que tenía el micrófono desactivado. Entonces, la primera ley es la ley de la conservación de la energía, es el principio de conservación de la energía. Y ahí capaz que relacionamos más a la entropía, que es el delta H. La entalpía es el delta S y se relaciona con la segunda ley de la termodinámica, que me dice que la entropía del universo está en constante aumento y que la entropía es el grado de desorden de las moléculas y que las moléculas tienden al mayor grado de desorden siempre, siempre, siempre. Bien, entonces, ¿cómo se relacionan delta G con delta S?
Porque delta G, la variación de energía de Gibbs, era un valor para estudiar la espontaneidad de las reacciones, pero teniendo en cuenta la entropía y la entalpía, ¿verdad? ¿No? Sí. Claro. Entonces, ¿cómo se relacionan? No sé si tiene mucho que ver. Delta G es igual a... Menor a 0. Se cortó Lucía. Quedan menos de 10 minutos. Vamos a ver, vamos a hacer un repasito de termodinámica, de bioenergética, ¿ah? Eh, para ver la diapo que vamos a tener. Les voy a compartir la pantalla. No, pero a ver, yo lo que no entiendo. O sea, Sí. la entropía era el desorden. Y si no hay desorden, no hay tipo de energía. O sea, no hay. Claro, no podés generar trabajo, bien. Claro. Entonces, si hay entropía, hay delta G. ¿Qué? Si hay entropía y delta G. Wait, para. Espérate tantito. Sí, si hay entropía y delta G, sí, me tengo que sí, está bien, me gusta. No lo odio. Si aumenta la entropía, se supone que yo voy a poder generar trabajo. Se supone. Porque al aumentar la entropía, se supone que disminuye el delta G. Les acabo de dar la respuesta. Igual, no sé si se dieron Claro. cuenta. Pero Entonces estaba está. bien lo que yo decía. O estabas preguntando de tipo específico la pregunta que estaban haciendo ahí. Estaba preguntando específicamente la pregunta que estaban haciendo ahí. Ah, está bueno, eso está mal. Es al revés. La puta madre. Ay, pero yo quería que que razonaran porque cómo se relacionan entropía, acá, ¿está? Delta H, delta G, tac, 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 y la entropía, ahí va, acá tengo, que la delta H va a ser igual a la delta G por más la temperatura por el delta S. Entonces yo puedo despejar acá la variación en función de esto. A ver si está despejado ya. En alguna tiene que estar despejado. A ver, delta G, igual ya les dije conceptualmente por qué, ¿no? P que es porque energética, TP, tac, tac, esto no me importa, no me importa, no me importa, no me importa, no me importa. Bueno, está. Acá. Si yo despejo, se va a ir, podría esto todo completo. Lo que pasa es que esto está multiplicando a esto. Bueno, si la temperatura es una constante, no importa. Esto va a ser una constante, entonces yo esto lo puedo pasar restando. ¿Tá? Básicamente, el concepto es que, auxilio. El concepto es ese, que si el delta S es positivo, o sea que aumenta la entropía, se supone que aumenta el grado de desorden, porque aumentó la variación de entropía. Entonces, se aleja, disminuye el delta G. Así como a lo bruto, a lo Peñarol, para que se entienda, es eso. ¿Se entiende? Sí, sí. Está. Pero yo quería como explicarlo de otra forma y que se entienda mejor y eso, pero está. Bien, entonces, el delta G estándar de una reacción es el delta G de la reacción cuando la misma está en equilibrio. ¿Esto es correcto o no es correcto?
Y justifiqué su respuesta, claramente, ¿no? Chicas. No, es que se dan condiciones estándar. Que sean condiciones estándar. El delta G estándar, ¿cómo lo puedo yo despejar? A ver, ¿cómo es la ecuación de delta G que me relaciona el delta G con el delta G estándar? Estoy cagando de hambre. Y me queda un poquitito de ensalada de fruta y voy a tener que bajar a comprar algo. Como me estoy cagando de hambre mal. Comí ensalada mixta con 2 cachitos así de carne con ajo. Esos 100 kilos, gurises, no me pueden mantener a eso. ¿Qué onda? Está bien que tenga el tamaño de una vaca, pero no vivo a pasto. La única ecuación creo que relaciona el delta G real y el estándar es Ajá. el delta G es igual delta G estándar más Sí. RT por IN de constante de equilibrio. Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿cuándo? Cuando el delta G de la reacción está en equilibrio, no es el mismo delta G. El delta G estándar, yo lo voy a despejar de esa ecuación, pero no va a ser el mismo. ¿Ah? Quería eso, que cuando el delta G es igual a 0, yo puedo despejar el delta G sub 0, el delta G estándar, ¿está? Traslocando al delta G estándar. Pero no por eso significa que van a ser iguales. Cuando el delta G estándar va a tener un valor, ¿tá? Al cual el delta G va a ser igual a 0. Pero no significa que ese delta G estándar sea el valor de delta G en equilibrio. No sé si me explico. ¿O no me explico? ¿Me explico? El delta G estándar básicamente es el delta G al cual nosotros estudiamos las propiedades intrínsecas de las moléculas, de las partículas, de las partículas que forman los compuestos que están reaccionando en nuestro sistema. Independientemente de las condiciones externas, sean la temperatura, la presión y otras cosas, las concentraciones y demás. Entonces, por lo tanto, nosotros vamos a usar, vamos a usar la temperatura de 25 grados Celsius, que es igual a 298 grados Kelvin. Vamos a utilizar a presión de una atmósfera. Vamos a utilizar ¿qué más? Un pH de 7. También vamos a utilizar ayúdenme, chicas, porque Temperatura 25 sí, grados. que esa la usamos en escala Kelvin, ya le dije eso, que son 298 kelvins. La Ah, concentración es al 1 molar, el pH es a 7, la presión es a 1 atmósfera, vamos a usar la constante de los gases, y creo que ya cubrí todo, no me acuerdo, pero me parece que sí, que es eso. sí. Bueno, bien. Y el delta G va a ser el que se da en condiciones reales y listo. Ya, chao. O sea, no son la misma cosa, son dos cosas distintas. ¿Por qué tengo una alarma para esta hora? Bueno, mi vida funciona así. Tengo una alarma para las 12 de la noche. Para las 11, digo. El delta G de una reacción es constante. ¿Esto es real? No, ¿Por qué no? porque no siempre es el mismo. ¿Por qué no? Porque el delta G no es específico para cada reacción. Claro, no es una propiedad específica para cada reacción. ¿Y por qué no? Entonces, ¿qué es lo que hace que cambie? Yo recién dije que era el delta G, pero a ver, contame vos. ¿Qué nos ayuda a medir? ¿Qué nos cuenta el delta G? ¿Qué nos dice? O sea, el delta G va a estar, o sea, va a depender de la cantidad de concentración que tengas, bueno, de la temperatura que esté, de la... Más conceptual igual era lo mío. El delta G
va a ser, o sea, inversamente proporcional a la capacidad de realizar trabajo del sistema que estamos estudiando. Cuanto más alejado del cero esté el delta G, o cuanto menor a cero sea, más capacidad de realizar trabajo tiene ese sistema. Entonces, a medida que se va realizando trabajo, se va liberando energía, el delta G se va acercando más al cero hasta que llega a cero y esa reacción no se puede seguir dando de forma espontánea en menos. ¿Ah? ¿Eso se entendió? Y por último, toda reacción exergónica se producirá Sí. espontáneamente si va a tener un delta G negativo y se va a producir espontáneamente. Eso sí es así. La mayoría tarde no, porque va a terminar en el mismo momento y yo, si bien terminé este, ya está, pues muerto, pero para aprovechar más el tiempo. Tenemos que determinar la energía libre de la reacción, o sea, el delta G real, de la reacción catalizada por la exoquinasa en las siguientes condiciones. Y las condiciones son las concentraciones de los metabolitos: glucosa 3 por 10 a la menos 3 mol, o sea, milimolar; glucosa 6-fosfato, 2 por 10 a la menos 3 mol; el ATP 1 por 10 a la menos 3 mol, el ADP 0,1 por 10 a la menos 3 mol. El pH es 7,0 y la temperatura es 25. Y tenemos que eso tiene un delta G sub 0 de menos 17,32 kJ por mol y que la reacción es glucosa más ATP igual a glucosa sulfofato más ADP. Está fácil, Sí, nos dan todos los valores. está fácil. ¿Cómo la calculan? Yo hice Delta G, ¿cómo es? Claro, es igual a... delta G estándar Ujú. más RT por IN de la constante de equilibrio. Y queda menos 17,32. No es sin, es logaritmo neperiano, es una L, no una I. Bueno, perdón. Sí, está. ¿Menos cuánto? Menos 17,32 más 2,479 por el logaritmo neperiano Bien. O logaritmo eh, natural. de la... Bueno, No, son los nombres que agotado. tienes, yo te contaba nomás. Ah, bueno, perdón. No, no. La constante de equilibrio me quedó que era arriba, o sea, en los productos, Ujú. 2 por 10 a la menos 3 Sí, por 0,1 por 10 a la menos 3 dividido sí, 3 por 10 a la menos 3 por 1 por 10 a la menos 3. Y eso bien. me dio 0,06. ¿A vos, Fío, lo hiciste? No, Fiorella, yo no lo hice. ¿pero entendés lo que hizo Viviana? Sí. Está, O sea, está. puse los productos arriba y los reactivos abajo. ¿Y por qué hiciste eso? ¿Qué usaste? Ah, no, no es Henderson Hasselbach. Mala mía. No, la constante de equilibrio es nomás. ¡Mira quién vino! ¡Hola, buenas noches! Hola, ya estoy acá hace rato igual. No sé, no te presentaste, no saludaste. Perdón, perdón. Estábamos esperando por vos, ¿eh? Hablando mal de mí. No, no, ni que fueras tan importante. ¡Ah! Entonces, ¿cuánto fue que dijiste que te dio? La constante de equilibrio me dio 0,06. Pero claro, hice menos 17,32 más 2,4 por 2,479 por logaritmo natural, lo neperiano, no me acuerdo cómo era, Cualquiera de de las dos está bien. 0,06 y Ujú. me dio menos 23,99. ¿Y Con eso cuánto te da? 98 en realidad, pero ¿Y está. eso te da un total de cuánto? El delta Menos G todo. 23, menos 23,98, A 99. ver. Y bueno, sí, está bien. Menos 23,99. Está. Y eso es porque nos dieron todos los valores. Negativo va a ser seguro, porque es una reacción que en realidad es la reacción acoplada de la fosforilación de la glucosa. Mirá, ahí vino Estefania. ¿No? Vamos a contarle a Estefi lo que hicimos. Estefi, ¿escuchás? Sí. Bueno, estábamos haciendo el 9, que ya lo hicimos, que es bastante fácil en realidad, porque nos pide el delta G real y nos dio las concentraciones de glucosa 6-fosfato, de ATP, de ADP, el pH y la temperatura.
Nosotros utilizamos la ecuación que dice que delta G es igual a delta G sub 0 más R por T por el logaritmo neperiano de la constante de equilibrio, que la hallamos usando la concentración de los productos sobre la concentración de los reactivos, ¿no? Sí. Tenemos todos los valores, entonces sustituimos y nos da menos 23,99. ¿Ah? Esa era fácil. Es simplemente saber la ecuación, porque nos dieron todos los valores. ¿Estoy grabando? Sí. Sí. No quiero mandarme la misma. Con respecto a la reacción catalizada por la piruvato de deshidrogenasa, indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta. Piruvato de deshidrogenasa, enzima que hemos visto un montón. ¿Tá? La síntesis de NAD oxidado para poder continuar, sintetiza NAD oxidado para poder continuar realizando la glucólisis. ¿Por qué es falsa esto? Ay, me arde. ¿Por qué es falso esto? Piruvato deshidrogenasa. ¿Qué le hace al piruvato? Lo reduce. No, lo deshidrogena. No, lo oxida. Lo oxida. Entonces, al intermediario, ¿qué lo va a hacer? Lo va a Reducir. reducir. Entonces, el intermediario, el niacinadenina dinucleótido, reducido, ¿cómo se escribe? ¿NAD más o NADH? Nada H. Muy bien, me encanta que me contesten así en corito. ¡Ah! Entonces va a sintetizar NADH. Entonces, ¿cataliza la oxidación del dióxido de carbono? No. No, el dióxido de carbono se forma a nivel de la cadena respiratoria. ¿Cataliza la reducción del piruvato? No, la No. oxidación. La oxidación, muy bien, Lucía. ¿Cataliza la reducción del NAD más? Sí, Ah, bien, lo habíamos dicho antes, ¿está? Reduce al NAD más, ¿está? Se genera un NADH. ¿Y cataliza la oxidación del acetil-CoA? No, ¿la oxidación de quién cataliza? De los ácidos grasos. Veníamos también. del piruvato. También veníamos. Ah, estoy hecho verga, en serio, boluda. Tengo mucho calor aparte, no sé si soy yo solo o qué onda, pero tengo mucho calor. ¿Ah? Bien, esto, catalizar la oxidación del piruvato. ¿Ah? Y la reducción del NAD. Al finalizar el ciclo de Krebs, la mayor parte de la energía del catabolismo de la glucosa ha quedado almacenada como piruvato. No, No, porque el piruvato se utiliza. ¿Se utiliza para formar qué? nada H. Bueno, en realidad sí, pero no, era se forma acetil-CoA, cual se une al acetato y forma citrato, pero está igual, no importa. ATP. ¿Se forma ATP en el ciclo de Krebs? No. No. ¿Cuál es el único intermediario de alta energía que se forma? El NADH, ¿no? NaDH. Se forma como 10. ¿Y qué más, Ubicado un kilo de... qué más se forma? Que es un trifosfato. GTP. Ahí va, GTP se forma. ¿Ah? Bien. Después, dióxido de carbono. ¿Se forma dióxido de carbono en el ciclo de Krebs? No, en el ciclo, como es este otro, el del que respira. La fosforilación oxidativa. O sea, sí se forma, pero no es lo que más se forma. ¿Y nada H? Sí. Sí, porque son importantes, porque son los que van a transportar los electrones para la fosforilación oxidativa, para la cadena respiratoria. Y el FADH, no. Entonces, con respecto a la cadena respiratoria, señale la opción correcta. En presencia de oxígeno y alta concentración de ADP, aumenta el flujo de electrones en la cadena respiratoria. Y es correcta, ya lo sabemos porque estamos acá en verde, pero explíquenme por qué es correcta.
¿Por qué es correcta? ¿Por qué es correcta? Porque la ADP es el sustrato de la ATP sintasa, ¿no? Claro, Sí. y los electrones son transferidos al oxígeno por fosforilación. No sé si me ¿O gusta no? tanto eso, ¿no? Los electrones se mueven a través de los complejos 1, 2, 3 y 4, lo cual hace que cambie el gradiente de protones, haciendo que el espacio de la membrana intermitocondrial se vuelva positiva y además este cambio de potencial, de gradiente, va a hacer que entren los hidrogeniones y hagan girar la ATP sintetasa. Y a su vez, para que esto suceda, necesitamos oxígeno, el que luego va a darnos dióxido de carbono como producto aparte del ATP, como compuesto de carente de energía. En ausencia de oxígeno, la NADH deshidrogenasa, que es el complejo 1, aumenta su actividad. Claramente no. No, porque lo necesitan. Exacto. Por eso, como vimos en la clase de estudio del consumo de oxígeno en función de la consumo de oxígeno en la mitocondria. Está. En presencia de oxígeno y alta concentración de ATP, aumenta la síntesis de ATP en la ATP sintetasa complejo 5. No, porque no tiene inhibición por producto, ¿o no? Sí, tiene una retroalimentación negativa. Si hay altos niveles de ATP, va a disminuir la actividad de la ATP sintetasa. La presencia de altas concentraciones de ADP generan que se sintetice ATP en la ATP sintetasa, ingresando hidrogeniones en la matriz más rápido y por lo tanto favoreciendo y acelerando el transporte de electrones a la cadena. Después, D. En presencia de oxígeno y altas concentraciones de ATP, aumenta la velocidad del ciclo de Krebs. ¿Qué tiene que ver? Aparte, las altas concentraciones de ATP no van a aumentar la velocidad del ciclo de Krebs, ¿no? Porque tenemos un buen estado energético, entonces no. En presencia de NADH y en ausencia de oxígeno, todos los componentes de la cadena respiratoria se encuentran oxidados. No. Se analizan los resultados de consumo de oxígeno de preparados de mitocondrias aisladas por distintos métodos, muestra A y muestra B. Y esto es lo que vimos nosotros en la última clase. Entonces tenemos la muestra A y la muestra B. Se le pone malato, succinato, ADP y ADP. Acá lo mismo y acá lo mismo. ¿Está? Pero acá vemos que al agregar malato hay un mayor consumo de oxígeno y al agregar ADP hay un mayor consumo de oxígeno en ambos casos. Mientras que acá, al agregar malato no cambia el consumo de oxígeno y al agregar ADP no cambia el consumo de oxígeno. Pero al agregar el succinato sí aumenta el consumo de oxígeno y al agregar ADP francamente aumenta el consumo de oxígeno. Esto nos dice que qué está bloqueado a nivel de que en esta muestra B, cuál puede ser el inhibidor que se puso o cuál complejo es el que está inhibido. ¿Cuál es el que presenta? Ah, mira, tengo una manzana. ¿Cuál es o sea, esto lo tienen que saber, lo revimos. Yo acá no veo mucha diferencia en el consumo de oxígeno agregando malato o succinato y ADP y ADP. Mientras que acá agrego malato, casi que no consumo oxígeno y ADP y tampoco. Pero acá agrego succinato y sí consumo oxígeno y acá consumo más oxígeno con el agregado de ADP. Escucho que están moviendo páginas, supongo que están buscando en sus apuntes.
esta manzana está vieja. ¿Cuál era la pregunta? Perdón. No entendí la pregunta. ¿Qué complejo o qué es lo que está inhibido acá? Que al agregar succinato sí consumo oxígeno, pero al agregar malato no. ¿O a qué nivel actúa el succinato? Sería la pregunta, si quieren. ¿O cuál es el inhibidor que se puso en la muestra B? El complejo 4. Succinato, ¿dónde actúa? El complejo 2. Ahora me gustó. ¿Y cuál, entonces, cuál está inhibido? Antes del 2, ¿qué complejo hay? El 1. El Ah, 1. y sí, ¿no? Entonces, si el DON se activa y si el resto de la cadena respiratoria funciona bien, ¿cuál está inhibido? El 1. Ah, ahí va. ¿Y cuál es el inhibidor de complejo 1 que vimos nosotros? ¿Saben que odio a las ratonas? No sé si les conté alguna vez. ¿Cuál complejo está inhibido? Digo, ¿cuál es el inhibidor? Puede ser el nada H deshidrogenasa. No, dije cualquiera, perdón. Nada, como les decía, los ratones, las ratonas, las ratatonas, me dan mucho asquito. Ya sé cuál es, pero no me acuerdo el nombre. Dame 2 minutos para pensar. Menos. Y 2 minutos en televisión es un montón de tiempo. Por suerte estamos en Zoom. Ah, pero estamos con mis datos, no con el wifi del hospital, che. Sí, el tacaño. Sí, este sí seguimos. ¿21 notificaciones tengo? Wow, ¿por qué? ¿Qué pasa? Se calma. Dale, vieja, dale. Y el amor para la tumba. Bueno, rotenona, no le suena. Bueno, ni idea, no me acuerdo. Vamos a vuelta. Rotenona, no le suena. Sí. Ah, bueno, vamos a ver. Indica la opción correcta. Las mitocondrias se encuentran acopladas, pero anda a lavarte el ojete. Voy a matar a esto, todo lo que me hizo pensar. Las mitocondrias de la muestra A se encuentran acopladas, ya que cuando se agrega ADP aumenta el consumo de oxígeno. Bueno, sí, está también en otra opción. Pero acá en la muestra B están inhibidas por rotenona, eso también. El complejo 3, ubiquinona, citocromo C, óxido reductasa, está inhibido no. Los complejos 1, nada H, deshidrogenasa y 2, succinato de deshidrogenasa, están inhibidos no, porque el succinato de deshidrogenasa funciona bien. El complejo 1, NAD H, deshidrogenasa, está inhibido. Sí, pero acá saben dónde está la trampa, de que capaz se la dan ambigua o no, de que no dice el complejo 1 en la muestra B. ¿Ah? Y el complejo 2, succinato de deshidrogenasa, está inhibido. No, no está inhibido porque funciona en ambos. ¿Ah? Pero en el complejo B, la succinato de deshidrogenasa está inhibida por rotenona. La NADH deshidrogenasa está inhibida por rotenona. Está. Claro, dicen de la muestra A. Ah. Y el NADH deshidrogenasa está inhibido en la muestra B. Vieron cómo esto es muy importante, ¿no? Pero abajo te dice, o sea, lee la 14.
Ah, indica la opción correcta de las mitocondrias de la muestra B. Ah, bueno, pero yo lo estoy leyendo recién ahora con ustedes, porque yo no hago trampa. Obvio que si lo leyeron antes, ya saben todo. Ah, ¿vieron cómo yo no estaba equivocado? Los complejos 1 y 2 están inhibidos. No. El complejo 1, nada, H cirogenasa está inhibido, exactamente. El complejo 2 está inhibido, no, porque si no, no hubiera reaccionado frente al agregado de succinato. El complejo 3 está inhibido, no, porque se hubiera trancado todo. Las mitocondrias se encuentran desacopladas, no, porque si no, no habría consumo de oxígeno. ¿Ah? Bien, indique en cuál de las condiciones representadas en la figura no hay síntesis de ATP. ¿Ah? Miramos acá, se consume oxígeno, se consume oxígeno, se consume oxígeno, no se consume oxígeno. ¿En cuál les parece que no se produce ATP? En la B. En la B1. Bien, bien, me gusta. En la B donde se agrega malato, vamos a decirlo así, por las dudas, porque como no tiene ni un 1 ni un 2, no sé qué irá. Pero vamos a ver. Mitocondrias de la muestra A en presencia de malato, no porque están acopladas y sí funcionan. Mitocondrias de la muestra A en presencia del succinato, no. Mitocondrias de la muestra B en presencia de malato, viste, te dije que lo pongas así, pero no, nadie me hace caso, así son. Ya no hay respeto, ni respetación, ni respetamiento. En mi época, cuando un docente hablaba, si lo escucharíamos. Bueno, en fin, está. Corremos con la pavada. En esta condición, la mitocondria no consume oxígeno, por lo tanto, no hay transporte de electrones y no hay síntesis de ATP. Mitocondrias de la muestra E en presencia de succinato, ninguna de las muestras es capaz de sintetizar ATP. No, están todas mal y como ya lo habíamos dicho antes de mirar las opciones, era esta. Muy bien, chicas, estoy orgulloso de ustedes. En el esquema se representan algunas de las vías del destino de la glucosa y sus derivados las células. Indique lo correcto. O glucosa, glucosa 6-fosfato, glucosa 1-fosfato que me va a dar glucógeno, fructosa 6-fosfato que va a dar piruvato, que puede dar lactato y que puede dar a la vía aerobia, lactato en animales. A1 representa la reacción catalizada por la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. No, en todo caso es una isomerasa, ¿verdad? Isomeriza o una transmutasa. Sí. En realidad es una Sí. isomerasa. B. La reacción 1 representa la reacción catalizada por la hexoquinasa. No, ¿Cuál es la reacción 1? Esta, ¿de acá? es No, tampoco, porque si es una quinasa, la hexoquinasa funciona acá, de la glucosa 6-fosfato. Quinasa es agregar La fosfato, quinasa no agregaba fosfato. es lo que acabo de decir. Ay, bueno, yo no había escuchado eso. Porque me ignorás. 2 incluye la actividad UDP glucosa pirofosforilasa. No, que deje de mutar. 3 incluye la actividad de la piruvato deshidrogenasa. 3, piruvato deshidrogenasa, no, porque eso es para la vía aerobia. 4 incluye la actividad de la piruvato deshidrogenasa. Sí, porque fue lo que acabo de decir, que es para la vía aerobia. El 4 representa el piruvato deshidrogenasa y el ciclo de Krebs. ¿Vieron? ¿Entendieron el por qué? Esto era fácil. Quedan 10 minutos. Y después de esto nos vimos en Tokio. Así que vamos a meterle. Indique cuáles de las vías o reacciones señaladas en el esquema se van a encontrar activas en la célula en el músculo esquelético frente a un ejercicio anaerobio intenso. Ya está, es la 3 gurisas. A ver, no me jodan. ¿O no? Sí. ¿Por qué? No. A ver, capaz que estoy equivocado. Vamos a estar, la vía 2 y 3 está. Pero la vía 3, porque la vía 2 está, porque, nada, se tiene que degradar el glucógeno. Y porque el glucógeno es hiperglucemiante, ¿se acuerdan? Entonces hace que se desfosforile y aumenten los niveles de glucosa en la sangre. Y la vía 3 fija tienen que tener la opción, la vía 3 sí o sí, porque el ejercicio intenso, o sea, con el ejercicio leve o en reposo, lo que consume el músculo son ácidos grasos o glucosa, pero por la vía aerobia, pero frente al ejercicio intenso, sí o sí va a activar el metabolismo anaerobio, aumentando los niveles de ácido láctico. Recuerdan que esto hace que se produzca un aumento en la concentración de hidrogeniones y también un aumento en la concentración de ácido láctico, generando
una disminución del pH, lo cual produce los calambres. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces Sí. la vía 2 es la degradación de glucógeno y la 3 la síntesis del lactato. Ambos procesos ocurren en el músculo durante un ejercicio anaeróbico. 18. Sobre las distintas reacciones ilustradas en el esquema podemos afirmar lo siguiente. Tenemos la reacción 1 que es de NAD, se libera NADH, lactato, entonces lo que se sucedió acá fue que se oxidó el NAD, entonces redujo el piruvato a lactato, acá pierde un hidrógeno, un compuesto, eso forma acetil-CoA, acá forma oxalacetato, y acá L-malato forma oxalacetato. En la reacción 1 el piruvato se oxida a lactato, no se oxida. ¿Qué le pasa? Se reduce Perfecto, porque gana un H. exacto, un electrón. Y con el electrón viene el hidrógeno. Ahí va. En la reacción 2 ocurre principalmente en el citosol, de piruvato a acetil-CoA. No, ¿dónde se da esta No, reacción? en la mitocondria. Muy bien. Las reacciones 3 y 4 son anapleróticas del ciclo de Krebs. ¿Qué es anaplerótica? Se los dije. Anaplerótica es que es una reacción que nos da como resultado o como producto un intermediario del ciclo de Krebs. ¿Se acuerdan? Ah, Y la reacción 4 es una de las reacciones del ciclo de Krebs, de L-malato a oxalacetato. ¿O sí? ¿No se acuerdan? Que había un Yo diría inhibidor que el competitivo. malato. ¿Eh? O sea, ¿no es solo el malato? No, es L-malato que se transforma en levógira, que tiene un inhibidor competitivo también, que tiene un carbono más. Y la última es luego de que ocurre la reacción 4 en el oxalacetato de entrar a la mitocondria. No, eso no. Sigamos. Indique cuál es la molécula que fue representada por una X en el esquema anterior. A ver, X, 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 A, X. De piruvato a acetil-CoA. El malato al oxalacetato. ¿Qué molécula puede ser esta X? ¿Qué es lo que se produce en el ciclo de Krebs? Mucho. Nada, nada más. No, nada H. nada H. Ahora me gustó más. H. Muy bien, chicas. Tanto la reacción catalizada por la malato de silofenasa como por la piruvato de silofenasa se representa H representado por X en la figura. Perfecto. Con respecto a la glucosa 6-fosfato, es correcto afirmar que el sustrato de la fase oxidativa de la ruta fermentosa es sustrato de la fase oxidativa de la ruta de la fermentosa fosfato. Bueno, está así. Y esa estaba al principio, pero sí, porque necesitamos glucosa 6-fosfatos para la ruta de las pentosas fosfato. Se degradan la vía glucolítica para la obtención de NADPH. No, la obtención de NADPH es sobre todo bueno, y en realidad ni siquiera en el ciclo de Krebs. Puede sintetizarse por por la glucólisis a partir de piruvato. No, en realidad aparte primero no se sintetiza por la glucólisis no va a partir de piruvato, en todo caso lo que se va a sintetizar va a ser glucosa y ni siquiera del piruvato, del CoA formado por él. En el hepatocito se produce a partir de acetil-CoA que sale de la mitocondria. No. Y el aumento de su concentración activa la exoquinasa. No, tampoco la inhibe. ¿No? Esta es como, es muy obvia. ¿No? ¿A ustedes les genera duda? No, Te creo, no, ¿no? es como uno de los primeros, no, de ¿Estás los segura? primeros pasos de la Perfecto, pentosa exacto. fosfato. Exactamente. Para estudiar el efecto de un fármaco Z en receptores se determina la contracción de metabolitos y la actividad de las rutas metabólicas. Tenemos el glutatión reducido, el glutatión oxidado, las células control, la síntesis de ácidos grasos, la glucólisis y el ciclo de Krebs. Odio este tipo de ejercicios, es una barra. Células control con el glutatión reducido normal, todo es normal,
Y lo único que cambia es el glutatión oxidado que está aumentado, el reducido se disminuye, eso tiene sentido, y la síntesis de ácidos grasos está reducida. ¿Ah? Entonces, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre el efecto del fármaco Z puede explicar los resultados? El fármaco Z es un inhibidor de la fase oxidativa de las rutas pentosas fosfato. ¿Y por qué yo voy a decir eso? ¿Mm? ¿Qué se produce en la ruta de la fase oxidativa de las pentosas fosfato? Como intermediario. NADPH. ¿El NADPH para qué nos sirve? Para los ácidos grasos, Sí, claro. ¿Y qué le hace? ¿Los ácidos grasos para qué cosa? para oxidarlos. No, para reducirlos. En realidad, lo que hace es mantener el glutatión reducido, que este glutatión reducido es el que actúa en lo que es la síntesis de ácidos grasos. Después, ¿en cuál de las siguientes vías metabólicas tiene lugar la síntesis de ATP mediante una fosforilación a nivel del sustrato? Tiene lugar la síntesis de ATP mediante una fosforilación a nivel del sustrato. Esta es como que te relleva a decir cadena respiratoria, ¿eh? Pero es el ciclo de Krebs. Y sí es cierto, y es la reacción mediada por GTP. ¿Recuerdan? Que nosotros mencionamos que era una fosforilación a nivel del sustrato. ¿Recuerdan o no? No, no relaciono. Em, Cuando se forma el GTP en el ciclo de Krebs, ¿ustedes se acuerdan que eh, em, hay un GTP que se forma en el ciclo de Krebs, ¿no? Sí. Sí. Está. Bueno. Ese GTP es a expensas de que acá está la desoxinil-CoA sintetasa, si no me equivoco, si no estoy mal. A ver. Sí, succinil-CoA sintetasa. ¿Sí? ATP atravesada condiciones de fosforilación a nivel de sustrato y fosforilación oxidativa. Exacto. ¿No se acuerdan de eso? Lo renombramos, ¿no? No.